Hay momentos en la historia, momentos de crisis total, en los que parece que el suelo se abre bajo nuestros pies. Y en esas grietas, pues surgen ideas que prometen soluciones drásticas, orden a cualquier precio. Después del trauma de la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Gran Depresión, una de esas ideas no solo surgió, sino que, bueno, arrasó con todo: el fascismo. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar precisamente esa ideología. Los documentos que tenemos delante nos permiten desgranar qué es, de dónde sale y por qué fue tan peligrosamente atractivo para millones de personas, primero en Italia y luego, claro, en Alemania. Sí, la idea es entender la lógica interna que hizo posible la catástrofe. Exacto. Y la primera pregunta es casi obligada. A ver, en un mundo lleno de ismos, liberalismo, comunismo, socialismo, ¿cómo consiguió el fascismo no solo hacerse un hueco, sino devorarlo todo? O sea, ¿qué estaba pasando en Europa para que algo así echara raíces? Pues que el terreno estaba, vamos, perfectamente abonado. Imagina la Europa de 1919. Está en ruinas, literal y moralmente. Claro. Hay una desconfianza brutal hacia el liberalismo, que ni evitó la guerra ni sabía cómo arreglar la economía. Y sobre todo, hay pánico. Un pánico atroz en las clases altas a que pase lo mismo que en Rusia. Una revolución comunista, el fantasma de los bolcheviques. Totalmente. En Italia tuvieron el Bienio Rosso, 2 años de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas. En España el Trienio Bolchevique. Los propietarios estaban aterrorizados. Y mientras los gobiernos democráticos débiles sin saber qué hacer. Pues eso, incapaces de poner orden. En ese vacío de poder y miedo es donde aparece una oferta nueva y radical. Entiendo el contexto de miedo, de vacío, pero ¿qué ofrecía exactamente el fascismo que no ofrecieran los demás? ¿Cuál era su producto? Los apuntes lo desglosan de una forma muy visual, casi como si tuviéramos 3 cartas sobre la mesa para entender su lógica. Es una buena forma de verlo, sí. La primera carta, el gran objetivo, es el renacimiento nacional. Que así de primera suena hasta bien, ¿no? ¿Renacer? Ahí está la trampa. No es un renacimiento en el sentido de progreso, de ir hacia un futuro mejor. No, no, es una resurrección. Volver al pasado. Exacto. La idea es volver a un pasado mítico, una supuesta edad de oro de la nación que se ha perdido por culpa de la decadencia de los enemigos internos. Piensa en el Drittes Reich de Hitler, el Tercer Imperio, que buscaba conectar con glorias pasadas. Es pura nostalgia convertida en proyecto político. Vale, un renacimiento nacional basado en un pasado mítico. Pero, ¿quién forma parte de esa nación? Porque imagino que no todo el mundo estaba invitado a la fiesta. Para nada. Y esa es la segunda carta. El protagonista. No es el pueblo, como conjunto de ciudadanos, sino el pueblo, con mayúsculas, el Volk para los alemanes. Una comunidad casi mística. Sí, unida por la sangre, la tradición o directamente la raza. Y aquí viene lo importante. El que no encaja en ese molde, por sus ideas, su origen, su religión, no es un simple adversario, es un traidor, un cuerpo extraño que contamina la nación. Es la anti-España o el anti-nación. O sea, que tenemos un objetivo mítico y un pueblo definido por exclusión. Eso no suena a algo que se pueda gobernar con parlamentos y debates, ¿verdad? Imposible. Y esa es la tercera carta, el método. Esto no se gobierna, se lidera. Claro. La voluntad de la nación se encarna en una sola figura, un líder autocrático, el Duce, el Führer, el caudillo. Su palabra es ley, porque se supone que es el único que interpreta el alma verdadera del pueblo. O sea que al final se acaba el debate, no hay poderes que se contrapesen ni nada, solo obediencia. Justo. Vale, esta estructura de 3 cartas, objetivo, actor y método, es súper clara. Pero bajando más al detalle, ¿cuáles son los ingredientes que vemos una y otra vez en todos estos movimientos? Los pilares que los sostienen. El primero, y quizá el más importante, es un rechazo frontal a la razón. Es una ideología, anti-ilustrada. Se desprecia el debate, el análisis crítico. Es la política de la tripa, por así decirlo. Menos pensar y más sentir y actuar. Exacto. Hay una frase que lo resume genial. Los debates intelectuales son para hombres débiles. La verdad no se busca, se impone por la fuerza. A partir de ahí, el motor que mueve todo es, lógicamente,
Un nacionalismo exacerbado y muy agresivo. Que se manifiesta como revanchismo, ¿verdad? La idea de vengar la humillación del Tratado de Versalles en Alemania es el ejemplo perfecto. Justo. Es revanchismo, es irredentismo, reclamar territorios que consideran suyos, y es imperialismo puro y duro. Y para lograr esa venganza y esa expansión, necesitas un control absoluto. Y ese es el tercer pilar, el totalitarismo. Exacto. El Estado, que es el partido, tiene que controlarlo absolutamente todo. No existe la vida privada. De ahí viene lo del corporativismo, que organizan a la sociedad en grupos controlados por el partido. Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, todo para evitar que alguien se organice por su cuenta. Eso es. El objetivo es eliminar la lucha de clases y cualquier disidencia, metiendo a todo el mundo a la fuerza en el mismo saco nacional. Y hay un cuarto pilar que es fascinante por lo cínico que es. ¿Cuál? El uso oportunista de la tradición y la modernidad. Defienden valores ultratradicionales, autoritarismo, sexismo, pero al mismo tiempo abrazan la última tecnología para sus fines. La propaganda de masas, el armamento más puntero, la eugenesia. Espera, en los apuntes hay un ejemplo de esto que es increíble, el del saludo romano. Es que es perfecto para entender su mentalidad. Lo asociamos con las legiones, con los césares, pero no era un saludo romano histórico como tal. Ah, ¿no? No, se popularizó por una película italiana de la época, Caviria. A los fascistas les pareció un gesto imponente, grandioso, y se lo apropiaron como si estuvieran recuperando una herencia ancestral. Vaya tela. Es inventarse una tradición sobre la marcha para que encaje en tu relato. Pura escenografía. Bien, tenemos la teoría. ¿Cómo se ve esto en la calle? ¿Quién fue el primero en poner todo esto en marcha? El laboratorio fue Italia, con Benito Mussolini. Un personaje curioso. Venía del socialismo más radical, pero le expulsaron por ser un nacionalista fanático durante la Primera Guerra Mundial. Ya. En 1919 funda los Fa City Combattimento, que eran básicamente bandas de veteranos de guerra muy violentos, los squadristi. Y aquí es donde volvemos al pánico de la burguesía por el bienio rosso. Exactamente. Los grandes industriales y terratenientes, muertos de miedo por las huelgas, ven a estos matones como la solución. Empiezan a pagarles para que vayan a las fábricas y a los pueblos a reventar huelgas y a apalear a líderes socialistas. El orden restaurado a la fuerza. A la fuerza bruta. Sus métodos serán puro terror, como la humillación pública de obligar a sus enemigos a beber aceite de ricino. Hasta que llega el momento clave, la marcha sobre Roma en 1922, que por lo que cuentan los documentos fue más un farol que una invasión, ¿no? Fue un golpe de teatro genial. No tenían fuerza militar para tomar Roma, pero organizaron una marcha con miles de camisas negras para presionar al gobierno. Y el rey cedió. El rey, en lugar de usar al ejército para pararlos, se asustó y le entregó el poder a Mussolini. Fue un golpe de Estado por la vía de la intimidación. Pero imagino que la dictadura no se instala de un día para otro. No, hay un punto de no retorno clarísimo. Ocurre en 1924. Un diputado socialista, Giacomo Matteotti, tiene la valentía de denunciar en el Parlamento la violencia y el fraude electoral de los fascistas. Sí. Unos días después, lo secuestran y lo asesinan. Lejos de esconderse, Mussolini va al Parlamento, asume la responsabilidad del crimen y en ese mismo acto liquida toda la oposición. Ahí nace la dictadura total. Si Italia fue el prototipo, Alemania fue la versión más letal. El catalizador allí, según los apuntes, fue la Gran Depresión. Los gráficos son brutales. Es una línea que sube, la del desempleo, y pegada a ella sube la de los votos al partido nazi. La correlación es directa. Cada fábrica que cerraba eran miles de votos para Hitler. Ahora bien, el nazismo es fascismo, pero con un componente que lo lleva a otro nivel. El racismo. El racismo biológico como centro absoluto de todo. Su lema lo dice todo. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un imperio, un líder. Desglosemos eso. Ein Volk no es el pueblo alemán, es la raza aria, una raza superior que tiene que mantenerse pura, lo que lleva a la eugenesia y a relegar a la mujer a las famosas 3Ks. Kinder, Kirche, Küche. Niños, iglesia y cocina. Exacto. Luego, Ein Reich. Ese tercer imperio necesita un espacio vital, el famoso Lebensraum, para expandirse. Y ese espacio está en el este de Europa. Esto significa desde el minuto 1 que su plan es la guerra de conquista. Y el sometimiento de los pueblos eslavos, a los que consideran infrahumanos. Justo. Y por último, Ein Führer. Hitler no es un presidente,
Es la encarnación mística de Alemania. Su voluntad está por encima de la ley. Y para mantener ese sistema, se apoyan en una policía política del terror, la Gestapo, y en los campos de concentración. Justificados con una mezcla de darwinismo social y necesidad de limpieza racial. Lo que nos lleva a la gran pregunta que plantean los documentos. Si llegaron al poder prometiendo orden y trabajo, ¿de verdad arreglaron la economía? Y la respuesta es un no rotundo. El supuesto milagro económico nazi era una completa ilusión. Totalmente. Se sostenía sobre 3 patas muy frágiles. Una, mano de obra barata, con salarios congelados y sindicatos prohibidos. 2, trabajo esclavo de prisioneros políticos y minorías en los campos. Y 3, que es la clave. Y 3, y esto es lo más importante, un gasto militar demencial. Un rearme a toda velocidad financiado con una deuda pública gigantesca. Y ahí está la clave de todo. La autarquía, la idea de ser económicamente autosuficientes, ¿era una fantasía? Imposible para un país industrial como Alemania. No podían vivir sin importar materias primas. Así que se encontraron en un callejón sin salida. Tenían una deuda monstruosa y necesitaban recursos. ¿La única salida? ¿La guerra? La única salida que contemplaba su lógica era la guerra de conquista. La economía fascista no estaba diseñada para la paz. Era desde su nacimiento una economía de guerra. Es una cuenta atrás inevitable hacia la Segunda Guerra Mundial. La secuencia es clarísima. Abandonan la Sociedad de Naciones, rompen las reglas, Italia invade Etiopía, ambos intervienen en la Guerra Civil Española. Para probar sus nuevas armas y tácticas. Claro. Luego Alemania se anexiona a Austria, después Checoslovaquia, hasta que la invasión de Polonia en 1939 hace que todo estalle. Y aquí hay una conexión final y escalofriante con el Holocausto. El plan inicial nazi era una guerra relámpago en el este, pero la guerra se estanca, sobre todo en Rusia. Y los planes se tuercen. De repente, el régimen se encuentra con que no tiene recursos para mantener a los millones de prisioneros, la mayoría judíos, que ha hacinado en guetos y campos. Es en ese momento de crisis militar y económica cuando se toma la decisión de pasar a la solución final. Es decir, que el exterminio industrializado. No fue solo el resultado de una ideología de odio, fue también la consecuencia logística y desesperada de un sistema basado en la rapiña que había fracasado. Entonces, resumiendo, lo que hemos visto es que el fascismo no fue una dictadura más. Fue una ideología totalitaria completa, nacida del miedo al caos y a la revolución, que proponía la resurrección de la nación a través de la violencia, la sumisión a un líder y la eliminación de un enemigo interno. Y es interesante la idea que apuntan los documentos del urfascismo, o fascismo eterno. La tesis es que aunque los regímenes históricos cayeron, sus ingredientes, el culto a la tradición, el rechazo a la razón, el miedo a la diferencia, el nacionalismo exacerbado, pueden volver a combinarse en otras épocas, de crisis. Con otros nombres y otros símbolos. Exacto.